Muy bien, buenos días, feliz sábado. Gracias por estar con nosotros una vez más en este estudio de la lección. Hemos estado estudiando durante todo este trimestre la lección sobre el libro de Daniel. Y hemos aprendido sobre Daniel 1, Daniel 2. Cada capítulo hemos aprendido de la historia, pero también hemos aprendido de las secciones proféticas que el libro de Daniel presenta. El día de hoy, a manera final ahora, queremos tratar todo el libro de Daniel, un resumen, y podemos concentrar quizá algunos minutos a la última sección, que fue la que trató esta semana, que es el capítulo 12. Así que vamos a comenzar quizás recordando desde el inicio. ¿Qué tenemos en Daniel? ¿Qué tenemos en Daniel? Recuerden, Daniel como libro es el único libro en toda la Biblia donde hay historia y hay profecía. Tenemos la primera parte del libro de Daniel, del capítulo 1 hasta el capítulo 6, que todo es historia. Y desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, todo es profecía. Es verdad que en el capítulo 2 tenemos una profecía, y en el capítulo 4 hay otra profecía, pero se dan en el marco de historia, en el marco de que algo está pasando en la historia y la profecía viene como tal dentro de esa historia. Pero en Daniel de 7 al 12 no hay historia como tal, todo viene desde el marco de una visión que aparece, se revela, y el ángel viene a Daniel a interpretarle. ¿Okay? Así que déjame tomar quizá unos minutos para resumir todo lo que fue lo que hemos estudiado hasta ahora. Vamos a recordar. Daniel capítulo 1. ¿Qué tenemos? Tenemos número 1 a Daniel, el que es exiliado, y vienen a Babilonia. Pero hay algo interesante que yo quiero llamar la atención sobre esto. Vamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, acompáñenme allí. Dice así lo siguiente, en el versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Estos versículos están hablando sobre el sitiamiento a Babilonia. Babilonia sitia a Jerusalén y se lo lleva exiliado a un grupo. Pero hay algo que me llama la atención. Versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hay una frase que allí presenta, y el Señor entregó. Esto quiere decir que la razón por la que los judíos fueron a Babilonia fue porque el Señor los entregó. Fue porque el Señor permitió que fueran. No fue porque Babilonia era más poderosa que Israel, o más poderosa que Jehová, que el Dios de Israel. Simplemente que el Dios de Israel decidió entregar a los judíos por los pecados que habían cometido en la mano del rey de Babilonia. Y esto lo sabemos, que eran por sus pecados, porque cuando uno va a Segunda de Crónicas, el último capítulo de Segunda de Crónicas, cuando ya finalmente el pueblo va a regresar, miren lo que dice allí. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Dice el versículo 20 y 21. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, y aquí viene el versículo clave, por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo
porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Según este versículo, parte de la razón por la que el pueblo estaba allá fue que el pueblo no había dejado que la tierra tuviera su reposo, y Dios la iba a tener allá por 70 años para que la tierra pudiera tener su reposo. Digámoslo así, serían 10 años sabáticos, porque los años sabáticos eran cada 7 años, según las leyes de Levíticos capítulo 25. Ok, así que en Daniel capítulo 1 tenemos que el pueblo va a Babilonia porque Dios lo permite, porque Dios al fin y al cabo sigue en control. Y allí Daniel puede probar su fe, Daniel puede probar que él es diferente, que él es fiel a Dios, no solamente en los lugares buenos. Él no solamente es fiel a Dios en la iglesia, él es también fiel a Dios fuera de la iglesia, fuera de su pueblo, fuera de su entorno. Y esto creo que es una lección importante porque muchas personas solamente tienden a serles fieles a Dios en la iglesia, pero cuando llegan a su casa no lo son. Cuando están fuera de su territorio, donde se criaron, donde se nacieron, donde personas le conocen, no tienden a mantener la fidelidad. Pero Daniel muestra que no importa donde uno esté, uno tiene que serle siempre fiel a Dios. Pero también Daniel termina de una manera. El capítulo 1, yo quiero que ustedes observen que es una introducción a todo el libro, porque el capítulo 1 termina diciendo en el versículo 21, y Daniel estuvo en Babilonia hasta el reino de Persia. Así que Daniel 1 dice desde el comienzo, Daniel, el versículo 17 dice que tuvo visiones, en otras palabras, se iba a convertir en un profeta, a diferencia de los otros amigos de él que llegaron con él. Recuerden que Daniel llegó a Babilonia con 3 amigos, los cuales se decidieron ellos permanecer fiel a Dios. Y Daniel 1 es una introducción diciéndote, Dios está al control y dentro de ese control, los seguidores de él decidieron permanecerse fiel. Así que así termina Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 2 entonces comienza. Han pasado ya, ahora estamos en el 2º año del rey de Babilonia. Daniel ahora va a tener la oportunidad de demostrar el talento que Daniel capítulo 1, versículo 17 había dicho, que él tenía la capacidad de interpretar sueños. Ahora en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene sueños. Dice allí la palabra de Dios, sueños en plural, indicando de que de alguna manera u otra, él pudo haber tenido el mismo sueño varias veces y esto le llamó mucho la atención. Una vez que él tiene esto, él está preocupado porque no sabe lo que significan los detalles del sueño, se le pasaron algunos detalles y ahora él pide que le interpreten el sueño. Nadie puede interpretar el sueño y ahora Daniel entra en la historia y a Daniel lo van a matar porque todo aquel que no podía interpretar el sueño, lo iban a matar. Así que Daniel dice, denme oportunidad para yo orar a Dios, porque tampoco yo sé el sueño, solamente Dios lo sabe. Pero el rey Nabucodonosor piensa, oh, Daniel, tú lo sabes. No, 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 no. Y Daniel hace muy claro en todo este capítulo 2, yo no sé nada. Si hay algo que yo te pueda dejar saber, es porque Dios así lo considera. Y Daniel va y ora a Dios, y Dios le revela el sueño. Y lo primero que Daniel hace es ser agradecido a Dios. Le dice, Dios, gracias por revelarme el sueño. Y he aprendido que tú quitas reyes y pones reyes, que tú estás al control del universo. Y cuando va finalmente a donde el rey, le dice lo mismo al rey. Rey, quiero que sepas lo siguiente. Yo te voy a revelar el sueño, no porque yo sea inteligente, sino porque Dios decidió revelarme lo que te reveló a ti. Y cuando vamos al capítulo 2, de una vez vemos una estatua que está compuesta, que es la visión que tuvo el rey, y Dios le dice, y Daniel le dice al rey, mira, la estatua que viste es una estatua que está compuesta por una cabeza de oro, tiene un pecho de plata, tiene un vientre, y digámoslo así, cintura de bronce, tiene las piernas de piedra, de hierro, y tiene los pies mezclados de hierro y barro. Cuando uno va a Daniel capítulo 5, versículo 4, uno observa que el rey Belsasar estaba adorando a los dioses de Babilonia, que eran dioses de oro, dioses de plata, dioses de bronce, dioses de hierro, dioses de piedra, dioses
de madera. Los mismos instrumentos, los mismos metales que Daniel 2 presenta. Esto indica que cuando Nabucodonosor vio este sueño y vio todos estos metales, automáticamente él pensó, los dioses a cuales yo adoro me están dando una revelación. Y esto quizás fue lo que le llamó más la atención a él. Y finalmente Daniel le interpreta este sueño diciéndole en el versículo 38, diciéndole, mira, tú Nabucodonosor, tú representas la cabeza de oro, después vendrá de ti otro reino que hemos estudiado, representa el imperio que vino después, y que fue el imperio de Medo-Persia. Y esto lo comprueba también Daniel capítulo 5, versículo 30, porque dice que el reino de Persia fue que vino después de Babilonia, cuando Babilonia cayó. Luego tenemos el rey de Grecia, que es el que sigue, y eso lo sabemos porque en Daniel 11, 1 y 2 dice que después de Persia vino Grecia. Y luego finalmente tenemos el hierro, y esto lo sabemos por la historia, que después fue el imperio romano. Y finalmente tenemos allí que el hierro se divide y con barro, la división de Roma en el año 476, y la unión del barro, que es símbolo de la iglesia, la unión de la iglesia en ese tiempo, la iglesia papal, que se unió con Roma y mantuvieron así un sistema de régimen por varios siglos durante lo que le conocemos la Edad Media. Finalmente la profecía termina diciendo que el Dios del cielo instaurará un reino el cual nunca más será destruido. Y la profecía hace algunos paralelismos interesantes en Daniel 2, que por lo menos quiero dejar saber algunos. El Daniel capítulo 2, él comienza diciendo, y vi una gran estatua. Y termina diciendo, y vi una piedra pequeñita que se volvió un gran monte. Es decir, Daniel quiere contrastar que aunque la estatua es grande, el monte que representa el trono de Dios va a ser mucho, mucho más grande. De alguna manera, y pone que el gran monte nunca será destruido, pero la estatua, aunque es grande, va a ser desmenuzada. Así que la profecía pone un contraste diciendo que aunque las cosas parezcan grandes y difíciles, para Dios, para el trono de Dios, para el reino de Dios, nada es tan grande que Dios no lo pueda destruir. Así que uno aprende en Daniel 2 que en medio de los problemas de Daniel, Daniel tiene un Dios que es mucho más poderoso que cualquier problema que tú y yo podamos tener. Y esa es la lección del capítulo 2. Luego tenemos en Daniel capítulo 3, tenemos allí una historia donde ahora el rey Nabucodonosor se pone tenso, digámoslo así, y quiere demostrar que él va a ser un trono de por vida. Y la estatua que se le había revelado decide ahora erigir una, pero en vez de erigirla con los diferentes metales, él decide hacerlo con un solo metal, que es el oro que lo representaba a él. Y la estatua tiene una medida que es 60 codos, tiene una medida de los 60 codos por 10, por 6 por 6, lo que hace un total de su área, para los que son matemáticos, tiene 6 codos de ancho y 60 de altura. Según en matemática, la base, digamos, el área de un objeto es base por altura. Si usted multiplica 60 por 6, da 360. Y este número era muy importante para el sistema babilónico, porque el año babilónico tenía 360. Y también los babilonios fue los que inventaron la matemática, donde la circunferencia, o sea, el círculo, tiene un grado de 360. Y de esta manera, aquí podríamos encontrar hasta un símbolo de que la estatua, esas medidas exactas podrían representar simbólicamente de que Nabucodonosor tiene el control tanto del tiempo, 360 días del año, pero también del mundo, porque el mundo era considerado tener 360 grados el espacio, la circunferencia. Así que él está diciendo, yo tengo un control completo, aunque en Daniel capítulo 2 se había dicho que el que tenía el control completo del tiempo y del espacio era Dios, aquí Nabucodonosor se presenta como teniendo también control del espacio y del tiempo. Y entre ese desafío
tres jóvenes deciden serle fiel a Dios. Y él le pregunta, ¿qué le pasa a ustedes? Les voy a dar una segunda oportunidad. Decidan lo que van a hacer. Y ellos le dicen, no tenemos, Señor, que decidir. Sepa tú, oh rey, que tenemos a un Dios poderoso que nos puede librar. Y los hebreos, estos tres jóvenes, deciden afianzarse a esa promesa, que Dios lo puede librar. Pero también ellos no son presuntuosos porque están dispuestos a aceptar, a decir, pero si no, nuestra dependencia de Dios, nuestra fidelidad a Dios, no depende de si Él nos libra o no, depende de que le somos fieles y se acabó. No le vamos a ser fiel a Él solamente en las partes buenas, sino también en los momentos difíciles. Así que, finalmente, el rey Nabucodonosor, enojado, decide lanzarlo al horno de fuego, y cuando ellos están allí, él ve a un hijo de los dioses, según el capítulo 3, versículo 25, a un hijo de los dioses que se pasea con ellos, y esto le sorprende, y se da cuenta de que algo maravilloso está pasando allí, y lo manda a sacar, y ahora termina Nabucodonosor contrario a como comenzó. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Cada libro en Daniel, el rey Nabucodonosor termina siempre negativo. En el capítulo 1, él se lleva esclavo a los israelitas, y termina el versículo 21, que Daniel pasó a un segundo reino, que es el imperio de Medo-Persia. En otras palabras, Nabucodonosor o el imperio de Babilonia no es eterno. En el capítulo 2 vimos que aunque Nabucodonosor dice que cuando tuvo el sueño, por ejemplo, en el versículo 28 y 29, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú estabas soñando qué va a pasar en los últimos días. Quiero que sepa lo que va a pasar. Te van a quitar, después van a quitar ese reino y a otro reino hasta que el reino de Dios se complete. Ahora, en Daniel capítulo 3, él dice, sí, pero mientras yo esté en control, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ahora Daniel le demuestra, en la historia dice, no, Dios sigue estando en control aún en los asuntos actuales. Y aunque tú quieras destruir a su pueblo, Dios lo va a proteger. Y termina el versículo, el capítulo 3, en vez de los tres jóvenes adorando a Nabucodonosor, termina Nabucodonosor adorando a Dios. En otras palabras, Dios siempre se impone sobre el mundo, Dios siempre tiene el control, y aquellos que le sirven a Él, Dios no le abandona. Así que Daniel siempre presenta eso, Dios está al control y Dios está en el poder. Luego en el capítulo 4 la historia vuelve y se repite. Ahora Nabucodonosor cree que Él es lo más grande que hay, Él mismo se alaba. Y Daniel le dice, rey, no es así, recuerda, todo lo que tú tienes, y ya te lo dije en la profecía de Daniel 2:37, todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado y te lo ha entregado, así que no creas que eres tú que lo tienes. Pues a Nabucodonosor no le importa, y finalmente Nabucodonosor, como castigo, Dios lo castiga por 7 años y se convierte en una bestia. Y Nabucodonosor aprende a reconocer, y termina el capítulo 4, Nabucodonosor diciendo, como Dios, como el Dios de Israel, no hay otro. Así que otra vez Nabucodonosor termina reconociendo el gran poder de Dios. Capítulo 5. Ahora ya viene la descendencia de Nabucodonosor y ahora tenemos otro rey en Babilonia, que es Belsasar. El Belsasar ahora no atiende a los consejos que su padre había vivido, se olvida del Dios de Daniel y decide adorar usando los utensilios sagrados del templo de Israel. Y cuando lo utiliza, la maldición viene y automáticamente una escritura en la pared aparece diciendo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y eso le preocupa mucho y hace lo mismo que Daniel 2. Vamos a ver, búsquenme a los sabios, pero ahora él no manda a matar a nadie, sino que dice, el que me interprete, le voy a dar que ocupe el tercer lugar en el reino. Históricamente ya hoy en día sabemos por qué él no le prometió el segundo, y es porque según las crónicas de Nabonido, dicen que el último rey de Babilonia se llamaba Nabonido y que él tuvo un hijo llamado Belsasar. Y a este hijo Belsasar, él le dio el trono aproximadamente en el año 550, 551, le dio el trono
para que él pudiera irse, digamos, en un retiro a la ciudad de Tema, en Arabia, y por eso Belsasar era corregente del imperio, digámoslo así, en términos locales, actuales, sería vicepresidente, que en caso de que el presidente no está, se convierte en el primer mandatario. Y por eso lo que podía ofrecer era el tercer cargo, el siguiente después de él. Pues, bueno, siguiendo con la historia, él promete y Daniel dice, mira, no te preocupes lo que tú prometes, no te preocupes, al fin y al cabo yo quiero venirte a decir que Dios está al control y por lo que tú has hecho, tu reino va a ser destruido esta misma noche. Tú le has sido infiel a Dios, no te ha permanecido en las directrices que Dios le dio a tu padre Nabucodonosor y por eso tu reino va a ser quitado. Y esa misma noche el imperio de Babilonia perdió. Y otra vez el contraste. Yo humillo el templo, los utensilios de tu templo, yo lo contamino, yo me mofo, yo me burlo de Dios, en otras palabras, porque eso es lo que significaba tomar. Y al final, al cabo, hago contigo lo que yo quiera, es lo que está diciendo Belsasar. Y el capítulo 5 termina diciendo, ¿eso es lo que tú crees? Pues te voy a demostrar lo siguiente ahora, Belsasar, que quien hace lo que quiera, aquí soy yo. Y por esa razón, porque tú humillaste mi templo, porque tú lo pisoteaste y lo ultrajaste, yo voy a ultrajar el día de esta noche, el día de hoy, esta noche, voy a ultrajar a toda Babilonia. Tu reino hoy va a caer. Así que Daniel 5 otra vez pone que Dios está al control. Daniel capítulo 6, ahora ya estamos en el imperio de Medo-Persia. Y ahora Darío, tiene allí varias personas que le están dirigiendo y entre eso estaba Daniel, el que era uno de los líderes grandes del imperio de Medo-Persia en esa región de Babilonia. Y los amigos, los que dirigían con Daniel, le tenían celo a Daniel y le buscaron una trampa. Y allí el versículo pone varias cosas. La palabra buscar aparece mucho. Y me encanta esta palabra porque la palabra buscar dice, y buscaron, y buscaron, y buscaron. Algo en que encontrar algo malo en Daniel, pero no lo encontraron. O sea, ustedes se imaginan lo que significa que Satanás, el enemigo, intente buscar algo malo y no encontrarlo. O sea, eso es lo que dice de Daniel. Daniel era tan fiel que no había nada malo a que Daniel lo podían acusar. No lo podían acusar de que estaba haciendo nada indebido. Todo lo que hacía Daniel era para la gloria y la honra de Dios. Pero hubo algo que ellos encontraron. Y eso es lo que el texto resalta, porque juega con esta palabra en hebreo, la palabra buscar. Y es que lo único que encontraron fue que Daniel oraba a Dios 3 veces al día. O sea, lo único malo que tiene Daniel es que adora a Dios. Lo único malo es que él sirve a Dios. Lo único malo es que él es devoto a Dios. ¡Wow! ¡Qué malicia tenía Daniel! Por lo tanto, como Daniel no es malo, lo que intentan es entonces buscar que lo que él haga, que lo que él hace, que era adorar, se vuelva malo. O sea, lo bueno se convierte ahora malo. Y hacen un decreto diciendo, el que adore a otra persona que no sea el rey Darío, ese es malo. Pues Daniel dice, no, es que el único que merece adoración es Dios. Así que eso a mí no me hace diferencia. Yo voy a seguir adorando y Daniel adora a su Dios. Finalmente, el rey se da cuenta que era una trampa para maltratar a Daniel. El rey mismo no era malo ni quiso hacer esto. El rey fue engañado. Y la historia termina que Dios libera a Daniel de un foso de los leones y Daniel alaba el nombre de Dios y alaba a Darío porque Darío se dejó engañar y le dice a Darío, no te preocupes, que no fue tu culpa. Y Darío dice, pues ya que alguien tiene que alimentar a estos leones, aquellos que querían encontrar algo malo de Dios y de ti, esos son los que van a hacer ahora comida para los leones. Y la historia termina otra vez. Una persona quiere burlarse de los seguidores de Dios y ahora la historia termina que Dios se burla de aquellos que quieren maltratar a sus seres queridos. O sea, la historia presenta Dios está al control. Luego, cada profecía que sigue de ahora en adelante, del capítulo 7 hasta el 12, todas presentan que el pueblo de Dios sufre, Daniel capítulo 7, sufre persecución por 1203 años y medio proféticos, 1260 años, y al fin y al cabo, Dios tiene el control y el reino
es dado a los santos, versículo 27 del capítulo 7. O sea, Dios otra vez presenta, yo tengo el control, aunque vengan reinos y quieran destruirte, yo tengo el control. Capítulo 8, lo mismo, vendrán cuernos pequeños, destruirán el santuario, pero finalmente Dios va a restaurar el santuario porque Dios tiene el control. Y lo mismo vimos en Daniel capítulo 9 y capítulo 11, que presentan de que al fin y al cabo Dios tiene el control, Dios hace juicio y el pueblo es liberado. ¿Ok? Así que todo Daniel presenta esto. Quiero entonces terminar con Daniel 12, que fue lo que fue esta semana. Y esto simplemente hasta ahora quise darle un vistazo general a lo que hemos leído en todo el libro de Daniel. ¿Ok? Así que voy entonces a mirar ahora lo siguiente. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, déjeme leerle algunos detalles que presentan allí en Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, Daniel presenta otra vez al final, Miguel protege a su pueblo, Miguel cuida. Él está de parte de su pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. En el libro. Así que aquí lo que se nos presenta, que aunque el tiempo final será difícil, aunque el enemigo final que Apocalipsis 13 describe que intentará matar y hará grandes cosas terribles, será un momento difícil. Daniel presenta que Miguel, el príncipe de tu pueblo, aparecerá para darle liberación al pueblo de Dios. ¿Y a quiénes va a liberar? Bueno, bien simple, a todos aquellos que estén escritos en el libro. En el libro. Apocalipsis el 13:8. Apocalipsis capítulo 13:8 presenta un libro en relación a este momento final de la bestia, la adoración y los que sirven al Cordero, los que sirven a Dios. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo presentan a que en el tiempo final habrá una persecución y solamente aquellos que adoren a la bestia son los que no están escritos en el libro de la vida. Lo mismo aparece en Apocalipsis 17:8. Dice, la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Así que por lo menos Apocalipsis nos menciona un libro, el cual se llama el libro de la vida, que están escritos allí aquellos que le sirven a Dios y aquellos que van entonces a ser salvos. Le llama el libro del Cordero. Pero la Biblia también presenta otros libros donde se mantienen récord de las cosas malas y buenas. Le llamamos el libro de las obras. Malaquías 3:16 habla de este libro, y así como otros capítulos de la Biblia hablan de libros, aunque no se le da nombre de cómo se le llaman a estos libros. Ahora bien, este libro sugiere que uno es escrito en el libro de la vida. Y nosotros le llamamos a esto que tu nombre, en el momento que tú sigues al Señor, le sirve, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Pero va a haber un momento, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que hay algo que debe preocuparnos a nosotros. Dice allí, déjame mirar aquí, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que este versículo nos da a entender de que aunque mi nombre esté escrito en el libro de la vida, si yo le fallo a Dios, si yo dejo de confesarle, si yo dejo de permanecer fiel, mi nombre puede ser borrado. Y es por eso que nosotros le llamamos a esto un momento, digámoslo así, de juicio,
en el cual se valora si tu compromiso con Dios ha sido sincero. Si no ha sido sincero, tu nombre va a ser borrado. Si ha sido sincero, tu nombre permanece allí y en el día de la liberación, tú vas a ser liberado. Luego, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí estamos hablando de la resurrección. Este es el primer versículo y el versículo más evidente en todo el Antiguo Testamento donde se habla de resurrección. Es verdad que hay otros versículos que dicen, yo sé que mi Redentor vive, y de Job 14:25, pero como este texto es así tan claro de que gente van a resucitar, Daniel 12:2. Y aquí habla de dos personas, tanto gente buena como gente mala. O sea, aquí no habla que solamente va a resucitar el bueno. Algunos van a resucitar para la vida eterna, pero otros van a resucitar para recibir consecuencia eterna. Es muy posible, Jesús, por ejemplo, cuando estaba muriendo en la cruz, en Mateo 27, le dijo a Pilato que él lo iba a ver en gloria venir. Y Apocalipsis 1:7 menciona que le verán aquellos que le traspasaron cuando venga en gloria. Así que Jesús está diciendo que gente como Pilato y gente que tuvieron allí cuando mataron a Jesús van a ver en gloria cuando Él venga. Así que el hecho de que aquí hable de que hay resurrección de bueno y malo pudiera estar haciendo alusión a esta profecía que Jesús hizo de que no solamente los que creen en Él van a resucitar, sino también a un grupo de personas que merecen ver la gloria de Dios, aunque sea solo para vergüenza y confusión perpetua. Luego sigue diciendo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí está hablando simplemente los entendidos resplandecerán y las estrellas. Se está haciendo un paralelismo sinónimo. O sea, los entendidos son aquellos fieles de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Daniel capítulo 11, en Daniel capítulo 11 se nos menciona este concepto de entendidos y de sabios en el versículo 35. También algunos de los sabios caerán, serán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Así que allí se habla del concepto de entendidos y de los sabios y del resplandecer. Ahora dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Tiempo del fin, hasta el tiempo del fin. Bueno, en Daniel capítulo 2, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué tiempo es ese? Versículo 11:40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Aquí se hace otra vez alusión a ¿qué? A el tiempo, a ese tiempo. Vamos también, por ejemplo, Daniel capítulo 8, versículo 17. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. 19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Todo esto añade al cumplimiento de las profecías cuando esto iba a pasar, que dice Daniel, sella tú esto hasta el tiempo del fin, que era cuando el cuerno pequeño iba a recibir su castigo, y esto se cumplió en el año 1798. Así que podríamos decir que después de esta fecha, 1798, el libro de Daniel iba a estar sellado hasta esa fecha, pero de ahí en adelante iba a ser abierto. Ser abierto, según, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, hay un libro que está sellado por dentro y por fuera, y abrir ese libro consistía en poder leerlo, poder entenderlo, según revela todo el capítulo de Apocalipsis 5. O sea que cuando Daniel dice aquí sella el libro, significa que no se iba a poder entender
todo lo que decía el libro de Daniel. Pero después del tiempo del fin, sí se va a poder entender. Y dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Aunque muchas veces hemos intentado entender la palabra ciencia como la ciencia en general, el descubrimiento que ha habido desde en los últimos siglos, la profecía como tal hacía énfasis al estudio del libro de Daniel, a la ciencia del estudio de Daniel, no necesariamente a la ciencia del mundo en general. ¿Ok? Y entonces dice, y yo Daniel, versículo 5, miré y aquí que otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Lo mismo que aparece en Daniel 8. O sea que estamos viendo una misma repetición y allí se mencionan una pregunta, Señor, ¿hasta cuándo serán estas cosas? Y él le dice, serán hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, estas cosas, estas maravillas, se mencionaron en Daniel capítulo 11, versículo 32 al 35, que es donde se presenta al pueblo en persecución. Así que cuando él le dice hasta cuándo serán estas cosas, está haciendo alusión a este periodo de persecución que Daniel 7:25 dijo que el pueblo de Dios iba a ser perseguido por ese tiempo, y por 3 años y medio. Y aquí otra vez la profecía vuelve y dice en el versículo 7 que van a ser también por 3 años y medio. Así que se refiere al mismo periodo de persecución que pasó desde el año 538 al año 1798. Luego se presenta otro periodo profético aquí en el versículo 11 que dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, bueno, ya lo sabemos porque lo estudiamos eso en Daniel 8, el continuo es quitarle a Dios su santuario y hacer un santuario falso. Esto pasó en el año 508, cuando finalmente por medio del decreto de Clodoveo, rey de los francos, se comenzó a instaurar el sistema de misa, que era un sistema en contra del sistema sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Y dice que desde esa fecha iba a ser, su Biblia en español dice hasta la abominación desoladora. Bueno, literalmente en griego dice, en hebreo dice, desde que se ha quitado el continuo y se ponga la abominación desoladora. En otras palabras, no es que tú quites el continuo y cuenta hasta la abominación desoladora, sino que cuando tú quites el continuo, tú pones la abominación desoladora. Y esto todavía está más evidente en Daniel 11:31, que aparece la misma expresión, pero fue mejor, la traducción fue mejor en español, por lo menos en la Reina Valera del 60, que dice, y se levantarán de sus parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Así que se dan cuenta que se refiere al mismo periodo. O sea, no está hablando Daniel 12 de una profecía futura. Daniel 12 está haciendo alusión a Daniel 11. Recuerden que yo le mencioné la de semana pasada que en Daniel siempre las interpretaciones de los periodos proféticos siempre aparecen al final. Por ejemplo, ustedes leen en Daniel 7 que hay una profecía de tiempo y se explica en el versículo 25, al final, lo último. En Daniel 8, la profecía de tiempo ni siquiera se explica. Se explica en Daniel 9. Y lo mismo en Daniel 11, la profecía de tiempo de la abominación desoladora no se explica, sino hasta el final en Daniel 12, cuando finalmente Daniel está hablando con el ángel y ahora el ángel le dice, mira, vamos a dialogar. Y Daniel le pregunta, sí, está bien, me hablaste del periodo profético, pero ¿me lo puedes explicar? Así que él le dice, ok, te voy a repasar. Y entonces él le explica y les dice ahora, habrá 1290 días. Y ahora dice el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. El que nos llevaría hasta el año 1843. Y le voy a dar un poquito más detalle de esto. Y dice, y tú irás hasta el fin, hablando de Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Quiero que vayan conmigo ahora, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice, todo el capítulo 14 del versículo 6 habla de un mensaje de 3 ángeles que van por toda nación predicando el evangelio eterno.
diciendo no adoren a la bestia, a su imagen, a Babilonia. Y entonces dice, en contexto del mensaje de los tres ángeles, dice la misma frase de Daniel capítulo 12, versículo 3, que acabamos de leer. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dicen el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, Daniel está presentando este periodo profético en el cual los que mueran de aquí en adelante recibirán la recompensa de la resurrección, que recibirán porque sus obras los acompañan, verán la promesa. Y Daniel 12, está haciendo, hace allí un contraste. Daniel 12, 1 comienza diciendo, el 2 dice que muchos se levantarán, uno para confusión, otros para vida eterna. Y Daniel 12 termina diciendo que muchos, como Daniel, morirán, pero resucitarán. Así que está haciendo alusión a esa promesa de que muchos de los que duermen en el Señor resucitarán y verán la promesa. En otras palabras, Daniel 12 presenta que la muerte no es el fin, que la muerte no termina nuestra felicidad. La muerte es simplemente un sueño del cual a Daniel mismo se le promete diciendo, Daniel, tú no vas a estar vivo, tú vas a morir. Pero aunque tú mueras, hay esperanza de resurrección y tú tendrás la oportunidad de ver la gloria. Y en Apocalipsis capítulo 14, al igualmente, a ese grupo que estará batallando en el tiempo final, que estará haciéndole frente a la marca de la bestia, que estará haciéndole frente a esa persecución final, ese gran tiempo de angustia, se le promete lo mismo. Descansen en paz, porque los que mueran de aquí en adelante, sus obras se les acompañan y al fin y al cabo tendrán la recompensa de ver la vida eterna. Y es posible que aquí haya entonces un cumplimiento con lo que Daniel 12:1 dice, que muchos se levantarán para verle ver en gloria. Así que es muy posible que aquí está hablando entonces de un grupo especial que podrá ver venir a Dios en gloria, no solamente resucitar, que es la promesa de Dios, sino ver a Jesús venir en gloria y dar testimonio de lo que en este momento han estado predicando de la salvación. Entre el grupo de los adventistas le hemos llamado a esto una resurrección parcial, donde se habla de dos grupos. Aquellas personas que predicaron el mensaje de los tres ángeles, basado en lo que dice Apocalipsis 14:13, y basado en Apocalipsis 1, 7 y 8, aquellos que traspasaron a Jesús. Y que Daniel 12:2 lo pone en contexto de cuando el Hijo del Hombre se levante para salvar y liberar a su pueblo. Así que Daniel 12 al final termina con toda la historia diciendo, yo voy a liberar a todo el pueblo. Eso es lo que presenta Daniel desde el 1 al 12. Pero a pesar de eso, algunos morirán en el camino. Y es verdad, no quiero que mueran, pero lamentablemente algunos morirán. Pero Daniel 12 termina diciendo, aunque algunos mueran, quiero que sepan que ese no es el fin. Hay todavía esperanza después de la muerte y a eso le llamamos la resurrección. Así que, más que nada, de manera general, esto es todo lo que habla el libro de Daniel. Así que me gustaría tomar, aunque sea un minuto, para responder alguna pregunta. Quise simplemente darle un vistazo general a todo esto, de lo que hemos estado hablando. Así que si alguien tiene alguna pregunta y le gustaría, digámosle, hacerla por el chat, este es el momento de hacerla. La voy a tomar en cuenta, la voy a leer ahora. Muy bien, tengo aquí una pregunta que dice, esos periodos de tiempo de 1290 a 1335 están dentro de los 2300 años. Claro que sí. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Porque los 2300 años toman en consideración la purificación del santuario, donde el continuo fue quitado, según Daniel capítulo 8, versículo 11, dice, y el continuo fue quitado y se puso, y el santuario fue lanzado por tierra. Y la visión termina, el versículo 13, ¿hasta cuándo será esto? Hasta 2300 días. O sea que los 2300 días es un periodo mucho mayor que los 1335 y que los 1290 días, porque están dentro del contexto de la abominación desoladora. Muy bien. La abominación, otra pregunta. La abominación desoladora de Daniel es la misma de Mateo.
no tiene relación con el sistema de adoración falso que será impuesto para el tiempo del fin. Muy bien, en Daniel capítulo 9, versículo 27, dice lo siguiente. Daniel 9, 27. Es el que hace alusión a la abominación desoladora que Jesús hace referencia. Dice allí: y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, para cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí Daniel habla no de una abominación, sino de abominaciones que pasarán. Cuando uno va a Mateo capítulo 24, versículo 15, dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ok? So, aquí habla de esa abominación que se hizo, que según Lucas capítulo 21, Lucas 21, ok, Lucas 21, dice lo siguiente. Versículo, te estoy leyendo aquí, déjame mirar. Ok, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan. So, Lucas interpreta la abominación desoladora como el sitiamiento de Jerusalén en el año 68 por los romanos, que más adelante iban a destruir Jerusalén. Y que luego, en el versículo 24, le iba a dar paso a la abominación desoladora mayor. Miren lo que dice el versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, cuando la abominación desoladora pasa en Lucas, Lucas dice, bueno, comienza cuando Roma sitie Jerusalén en el año 70, pero eso le da inicio a que Jerusalén sea hollada por los gentiles, que según Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, dice: ¿por cuánto tiempo será esto? Dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. So, Lucas, el Apocalipsis 11, hace referencia al tiempo de los gentiles, que iba a ser pisoteada la ciudad, que le daba inicio a la abominación desoladora, y ahora Apocalipsis dice que iba a ser el periodo de los 1200, de 42 meses, que el versículo 3 dice que es lo mismo a Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, esto se refiere al periodo de la Edad Media, que es el mismo periodo que Daniel 7:25 menciona, en cual la iglesia iba a ser perseguida. Así que la abominación que Jesús la presenta iniciando desde el momento que Jerusalén fue destruida, pero Lucas le da un mayor énfasis diciendo, sí, pero el periodo profético del hollamiento como tal, lo vamos a contar cuando la iglesia, cuando la ciudad santa sea perseguida, el cristianismo sea perseguido, que eso va a ser por 1260 años, y que a través de la historia, eso pasó en el año 538 hasta el año 1598. Pastor, ¿usted cree que hay doble cumplimiento en Daniel, específicamente al periodo de persecución? No, no hay doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque la profecía, justamente el doble cumplimiento sugiere de que el mismo periodo pudiera repetirse, y el hecho de que esté hablando allí de una fecha específica es la misma razón por la cual no hay doble cumplimiento. Te están diciendo, mira, si tú cuentas de aquí hasta tanto, esto es lo que va a pasar y el fin viene.
O sea, tú no puedes contar 2 veces para que el fin venga, porque una cosa viene como resultado de otra. Si de repente yo te digo a ti del 1 al 10 y en el 10 viene Jesús y en el 10 Jesús no viene, entonces tú no me puedes decir que eso fue un cumplimiento. O sea, eso significa que la profecía fue falsa, el cumplimiento que tú le diste a la profecía no fue el correcto, porque la profecía está marcada dentro de un periodo específico que se marcó para que se cumpla. Y esta es la mayor razón para que Daniel no se tome como repetición o como doble cumplimiento. El libro que se menciona en Daniel 10:21, déjeme leer ese versículo. ¿Qué libro es ese? Daniel 10:21. Muy bien. Muy bien. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Muy bien. Este libro no se nos da detalle de qué consiste el libro, solamente le llaman el libro de la verdad. Pero sabemos que se refería al libro profético. ¿Cómo lo sabemos? Porque el ángel viene y le dice a él, mira Daniel, te voy a decir lo que dice el libro de la verdad. Y entonces cuando le dice a Daniel, lo que le deja una profecía. Lo que implica que ese libro de verdad lo que tiene es la historia de la humanidad en ella. Es muy posible que este sea el mismo libro al cual Daniel, Apocalipsis capítulo 5 menciona. Porque en Apocalipsis capítulo 5 se habla también de un libro que está siendo sellado y se le dice a Daniel, en Daniel 12, cuando termina el libro, dice Daniel, sella tú este libro. Pudiera estar haciendo la misma referencia a este libro de Daniel 10:21. Dice, te voy a revelar algunas cosas, pero séllala. Y en Apocalipsis capítulo 5 le vemos al ángel con un libro sellado, que cuando le quitan el sello al libro, se narran eventos de la historia. Lo que implica que hay un libro que de alguna manera u otra tiene la historia de la humanidad, de lo que va a estar pasando, y aquí a Daniel se le presenta ese libro y le dicen a Daniel, Daniel, esto es lo que va a pasar. Y este libro representa otra vez que Dios está al control, porque Dios sabe lo que va a pasar a través de la historia y lo que va a pasar finalmente al final. Muy bien. He compartido bastantes preguntas. Sé que quizá ustedes puedan tener más preguntas. Vamos a tener después más tiempo para poder hacer, digamos, un análisis del libro de Daniel, capítulo por capítulo. La idea de hoy era solamente darle un vistazo a todo lo que ustedes hicieron durante este semestre, bueno, este trimestre, estudiando el libro de Daniel. Yo creo que el libro de Daniel es un libro muy fascinante y es un libro que nos hace recordar sobre todo, que es lo que yo creo que ustedes recuerden, es Dios está al control. Está al control en la historia de Daniel, es lo que el libro de Daniel nos presenta, pero también está el control de la profecía. Porque así como en la historia de Daniel Dios estuvo al control y Dios liberó a Daniel, la profecía dice que también a través de la historia, aunque enfrentaremos problemas como Daniel, Dios seguirá al control y por lo tanto no tenemos que tener miedo. Así que la idea es que podamos consagrarnos más y podamos aprender de Daniel algo. Que lo importante no es la persecución, que lo importante no es los detalles, que lo importante, Daniel, es permanecer fiel. Cuando ustedes leen todo el libro de Daniel, ustedes verán muchas cosas malas, pero hay algo que resalta sobre todo. Hubo un grupo, Daniel y sus amigos, que se permanecieron fiel. Y ese grupo que permaneció fiel fue el único grupo que se mencionó. Hubieron muchos judíos que fueron a Babilonia, no se menciona. No sabemos cuántos de ellos fueron fieles, pero Daniel quiere resaltar a aquellos que le son fieles a Dios, esos son victoriosos. Y yo quisiera motivarte a ti a que tú aprendas de Daniel esto. No te concentres en los problemas, concéntrate en la fidelidad a Dios. No te concentres en lo que te está pasando ahora, concéntrate en serle fiel a Dios, porque al final eso tiene la promesa. Quiero invitarte a que te puedas conectar con nosotros en un rato. Vamos a darle un pequeño tiempo a ustedes ahora para que puedan hacer algunos detalles y vamos entonces a las 12, de 12:30 a volvernos a conectar para compartir con ustedes el sermón para el día de hoy y que así también podamos escuchar la palabra de Dios, ya no como un estudio, sino el mensaje que Dios quiere que nosotros el día de hoy escuchamos. Así que muchas gracias por sus